Y cambiando de tema y precisamente hablando pues de construcciones emblemáticas aquí en la Ciudad de México, existe un lugar donde el diseño y la arquitectura convergen y existen, por supuesto, aquí en nuestra ciudad. Y Felicitas Carnaya pues nos lleva a conocer. La Ciudad de México es una de las capitales favoritas en el mundo para el ámbito del diseño y la arquitectura, que no específicamente está en un lugar. Sin embargo, sí existe un sitio en el que se puede apreciar a detalle piezas y objetos que nos describen la evolución del diseño. Se trata de Archivo Diseño y Arquitectura. Es un lugar que está dedicado en nuestro país a coleccionar, exponer y repensar el diseño en todas sus facetas. Archivo Diseño y Arquitectura se encuentra al interior de esta casa de concepto modernista que fue construida en el año 1952 por el arquitecto mexicano Arturo Chávez Paz. En su interior alberga más de 1,500 piezas de distintos tipos y también ofrece más actividades para todos sus visitantes. Archivo es considerada una de las galerías más importantes en la capital, que abarca desde las décadas del siglo XX a la actualidad, convirtiéndose en un referente para la arquitectura y también el diseño en México. Esta propiedad, que en sus inicios perteneció a Fernando Romero, quien era un fanático del diseño, por lo que decidió albergar su propia oficina en lo que hoy es Archivo, lugar que desde sus inicios tuvo un objetivo muy claro: ser el espacio de apertura a nuevas ideas. Archivo Diseño y Arquitectura es más que una galería, es ese lugar en el que diseñadores, nuevos arquitectos y curadores pueden abrir sus alas a nuevos proyectos que tengan una representatividad y funcionalidad dentro de la sociedad, no solo en México, es atreverse a cruzar fronteras de la mano del talento que poseen. Dentro del espacio físico de Archivo Diseño y Arquitectura se encuentra también una biblioteca, en la que por supuesto los principales temas que se pueden leer e investigar son los que le han dado nombre a este lugar, además del arte que se conjuga con cada una de las piezas que aquí se encuentran. Cada una de las piezas y objetos que conforman la colección permanente de Archivo tienen un significado especial en el tiempo y espacio en el que fueron creados y posteriormente haber llegado para quedarse. Recorrer sus instalaciones, que son el boleto a un viaje en el tiempo donde podemos ver la evolución que han tenido, además de las personalidades de gran renombre que han desfilado por el mundo del diseño y la arquitectura. Este lugar, además de mostrar y resguardar miles de objetos para que puedan ser apreciados por los visitantes que llegan desde distintas partes del mundo, también cumple la misión de permitir que aquí se desarrollen proyectos experimentales que van más allá de ser solo parte de una galería. Es un espacio multidisciplinario para el público, en el que podrá familiarizarse con la historia y producción del diseño actual. ¿Pero cuáles son las piezas que a lo largo de los años han disfrutado cientos de personas que lo han conocido? ¿En qué radica la importancia de la zona en la que se encuentra? Eso lo descubriremos en la segunda parte de nuestra visita a Archivo Diseño y Arquitectura, un lugar que ya es un referente y forma parte de la vida en la Ciudad de México.